especialista en gerencia de mercadeo, especialista en formación empresarial, especialista en formación de la educación superior y un apasionado por la creatividad y los procesos de innovación. Él, pues agradezco la participación y también agradezco pues a nuestros acompañantes, nuestros emprendedores que están atentos a todo este proceso formativo. Y nuevamente agradecer a Carlos Andrés Jaramillo, que nos acompaña y hoy nos tiene pues un tema bastante importante en el tema de la elección de un equipo altamente competitivo al momento pues de elegirlo para nuestros emprendimientos y nuestras empresas. Carlos, te doy la bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias. Me dicen por favor si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Alcaldía de Medellín por la invitación, a Juan Carlos por la presentación y por esta invitación. Espero que tengamos unos minutos, pues, sobre todo de mucho aprendizaje y de mucha reflexión, que es muy importante. Voy a compartir pantalla para que hagamos un ensayito a ver cómo se ven rápidamente. Carlos, mientras compartes pantalla, para que no se nos confundan los asistentes, le recordamos que es un evento realizado por la Alcaldía de Itagüí y el SENA, en asocio con el SENA. Bienvenidos a todos. Perfecto, sí, muy bien. Me dicen, por favor, si se está viendo la presentación. Sí, Carlos, se ve bien. Listo, perfecto. Sí, Bueno, vamos a empezar para que nos rinda un poquito el tiempo. Hoy nos convoca pues un tema muy importante que a veces parecería ser muy obvio, digamos que en cualquier proceso de emprendimiento e innovación, y es precisamente uno de los temas más fundamentales en ello, y es la conformación del equipo de trabajo. Generalmente cuando uno emprende, o innova inclusive, uno lo primero que hace pues es tratar de invitar a alguien, o como para no ir solo en el camino. De hecho, hay otras personas más atrevidas, más osadas, y es que se atreven a emprender solas, y eso es un tema a veces prácticamente casi que imposible. Los desarrollos empresariales de una sola persona, o conformadas o motivadas por una sola persona, generalmente nunca llegan a un buen puerto. Entonces, es muy importante este tema, porque la conformación de equipos de trabajo no es un tema sin importancia, y es un tema al que definitivamente le tenemos que prestar mucha atención. Hay una cifra escandalosa, por decirlo así, y es que, sí, una cifra, una estadística más, y es que más o menos el 70% de las iniciativas que se crean se terminan antes de los 3 años por culpa del equipo de trabajo. Eso es una realidad constante, y es una realidad que hemos siempre estudiado los que nos dedicamos, digamos que a gestionar, digamos que emprendimientos, o ayudar a que la gente desarrolle emprendimientos tradicionales, emprendimientos dinámicos, emprendimientos de alto valor, emprendimientos de alto impacto, en fin, cualquier tipo de emprendimiento, por muy pequeño que sea. La importancia que tiene el crear un buen equipo de trabajo es fundamental. Pero no solamente es invitar a alguien a que haga parte de ese equipo de trabajo, sino hacerlo muy bien. Yo en estos momentos no estoy viendo pues ni el chat, ni estoy viendo, solamente en este momento estoy viendo la presentación, la mía. Entonces, por si hay alguna pregunta, por si, alguien está levantando la mano, no sé si al final hacemos unas preguntas o me quieren interrumpir, como sea. No hay problema con eso, la presentación es muy sencilla. Entonces, es eso. Hoy nos convoca precisamente uno de los ítems más importantes a la hora de emprender. Muchos pensarían es la idea, muchos pensarían es el modelo de negocio, otros pensarían es la propuesta de valor, pero definitivamente una de las cosas o de los aspectos más importantes
es la creación de los equipos de trabajo. Y como les decía ahorita, no solamente la creación, sino la creación inteligente de equipos de trabajo, que es precisamente a veces en lo que fallamos. Ya les decía la estadística, un 70%, solo un 70% de las iniciativas que se terminan, hay otro 30% más de las posibilidades por las cuales se termina un emprendimiento antes de sus 3 años. Recuerden que generalmente en todas esas etapas del proceso de emprendimiento hay un tiempo al que le llamamos el Valle de la Muerte. Ese Valle de la Muerte, digamos que está más o menos entre el primer y el tercer año del funcionamiento de la iniciativa empresarial, pues, y todo lo que tiene que ver con su fundación, digamos que las primeras etapas. Y dentro de ese Valle de la Muerte, definitivamente, mucha gente termina su emprendimiento por culpa del equipo de trabajo. Yo los quiero, yo no sé si, hago una pregunta, ¿las personas pueden intervenir? ¿Pueden abrir su micrófono? Carlos, en el momento tenemos habilitado para que abran el micrófono. Ah, bueno, Si perfecto. bien lo desean, podemos hacerlo dinámico o podemos dejar las preguntas para el final. No, porque Como te quiero quede hacerles más una fácil. pregunta, una pregunta muy ágil, muy fácil, y alguien me lo dirá, ¿cierto? Todos saben que uno de los grandes acontecimientos en el mundo, listo, pues fue la conquista de la luna, listo, el alunizaje, pues, que de alguna manera se vio en su momento. Yo creo que aquí a ninguno nos tocó, pero, pero fue precisamente uno de los grandes acontecimientos a nivel mundial, porque era la primera vez que el ser humano iba a pisar la luna, ¿cierto? Imagínense pues toda la carrera y todo lo que tendrían que hacer las grandes potencias, porque en esa época vivíamos también, de hecho, en una situación política muy coyuntural que llamaba la época de la Guerra Fría, y también una carrera por la conquista espacial que vivían Estados Unidos y Rusia. Listo, entonces era como una competencia de, bueno, ¿quién es el primero que va a pisar la luna? Pues a ver, ¿quién es tan berraquito? ¿Cierto? Entonces, conquistar la luna representaba una situación geopolítica en ese momento de una manera impresionante. Entonces, imagínense toda la gente alrededor, las inversiones, los equipos, las competencias y las habilidades, tanto técnicas como humanas, que debían tener, digamos, que este tipo de personas que estaban alrededor de tratar de cumplir con ese objetivo. Listo, era un mandato nacional de las dos naciones en estos momentos el tratar de conquistar la luna, y se hicieron muchas pruebas, muchos ensayos. De hecho, no fue Estados Unidos el primero en conquistar el espacio, el primero en conquistar el espacio fue Rusia. ¿Se acuerdan cuando puso a la perra Laika a orbitar, digamos, por algún tiempo en el espacio? Entonces, la pregunta es, dentro de toda esa carrera espacial que hemos vivido hasta el momento, y ustedes han visto, por ejemplo, ahorita, que ya es el sector privado el que está conquistando el espacio. Ya hoy en día los particulares pueden de alguna manera empezar a hacer viajes al espacio. A la luna todavía no, pero por lo menos al espacio sí. Entonces la pregunta así ágil, rápida es, ¿quién me quiere decir cuál fue uno de los momentos más difíciles que se vivió en la carrera espacial? Uno de esos momentos coyunturales, uno de esos momentos complejos, uno de esos momentos que puso en riesgo, de hecho, digamos que todo este proceso, después inclusive de haber ya conquistado la luna. ¿Alguien tiene algún indicio? Así rápido. ¿Alguien me quiere decir? Inclusive los mismos moderadores, los mismos participantes de este proceso. Alguien, rápido, así. Una situación que puso como en vilo, digamos que un error que se cometió y que de alguna manera la gente empezó a reflexionar, bueno, ¿qué tan seguro es esta vaina? Pues, ¿cierto? ¿Alguien de pronto por ahí se acuerda de algo? Fue un viaje que también se quiso hacer a la luna. Bueno, si alguien de pronto no la tiene por ahí, continuemos entonces, yo se las digo. Entonces, recordemos pues, vamos a hablar sobre la importancia del equipo de trabajo. Si de pronto están por ahí poniendo algo en el chat, los moderadores por favor me lo indican, porque recuerden que en estos momentos no lo estoy viendo. Carlos, Sí. por acá Magnolia nos habla de el Challenger. A la El respuesta Challenger que explotó, el Challenger. Challenger Es explotó, correcto. sí.
digamos que fue un momento muy complejo. Pero hay otro que queremos poner a reflexión en estos momentos, pero es más o menos similar. Bueno, sigamos pues para que no nos quedemos en la pregunta. Entonces, vamos a hablar Que también no habían sobre... personas capacitadas. mm, mm, no tanto, vamos a mirar. Miren, este fue la situación que puso mucho en vilo, sobre todo una situación coyuntural. ¿Se acuerdan de Houston? Tenemos un problema. Esa frase se convirtió de hecho hasta hoy en día en una frase que está hasta en canciones y que se ha reproducido mucho en temas de películas, y es Houston, tenemos un problema. Resulta, y es la historia, el Apolo 13 fue la séptima misión del programa, no ha sido ni siquiera la primera, no. Fue la séptima misión del programa Apolo de la NASA. Su misión era realizar nuevas investigaciones en la Luna, pero el alunizaje fue abortado debido a una explosión en un tanque de oxígeno 2 días después del despegue, a 321.868 kilómetros de la Tierra. Oiga, pues, ¿sí o no? Pónganse, hagan un proceso de empatía y pónganse en los zapatos de las personas que estaban tripulando esa nave. ¿Listo? Con sus familias acá, con sus seres queridos acá y con obviamente una promesa de decir, vayan, que los traemos a los días, ¿cierto? 321.868 kilómetros de la Tierra. Según explicaron en aquella época algunos medios estadounidenses, el tanque dañado no era nuevo, sino que correspondía a la misión de Apolo 10, en donde ya había mostrado problemas. Ojo pues, pónganse en los papeles de estas personas que estaban teniendo ese problema. Recuerden que si están ahí en el chat preguntando o hablando algo, no importa, me interrumpen y me dicen, porque yo no estoy viendo en este momento la pantalla. Los astronautas, perdón, la plataforma, los astronautas lograron abordar la misión y regresar a la Tierra gracias a que se trasladaron al módulo lunar, ¿cierto? Acoplado a la nave. En la nave les hubiera sido difícil sobrevivir debido a la falta de oxígeno y de agua potable. En el módulo lunar, ojo, pues disponían de 150 centímetros cúbicos de agua por día. Eso era una locura. Entonces, pónganse en esa situación y empiecen a mirar con qué personas quisieran ustedes estar a su alrededor. ¿Con qué personas quisieran ustedes estar en ese momento? A ver, ¿quién me dice? Alguien que abra el micrófono y me dice, ¿con qué personas quisieran ustedes estar en ese momento? Alguien me dice, por favor, rápido, para que esto se vuelva un poquito más interactivo y Con los rápido. mejores, ¿Con los mejores qué? con los Con las mejores personas líderes, con las idóneas. personas. Sí, sí, de una. ¿Qué tipo de personas? A ver, quisiéramos estar con el primo, quisiéramos estar con la mamá, quisiéramos estar con el papá, quisiéramos estar con el hijo que queremos tanto, quisiéramos estar con el parcero, con el de toda la vida, con el que, a ver, ¿con quién quisiéramos estar? Pues yo pienso que con las personas que tengan el conocimiento. Hola, pues yo pienso que con un emprendedor bien bueno, con una persona muy creativa al pie. Buenos días, pues yo quisiera estar con las personas que me ayuden a salir de ese problema. Con personas con actitud positiva y propositiva. Yo creo que tuvimos un problema con la conexión de Carlos. Les ruego nos permitan un momentico, por favor.
por una persona que tenga experiencia en supervivencia. Compañeros, tenemos problemas con la conexión con el profesor Carlos Andrés. Les rogamos, nos disculpen un momento que ya lo estamos contactando vía telefónica para saber qué pudo haber pasado en su conexión. Les agradecemos, nos disculpen un momentico, sabemos que estamos participando ahí, pero es muy interesante eso que están ustedes aportando. Quizás desde acá apropiándonos como de esos elementos que él está poniendo sobre la mesa para evaluar la calidad de los equipos. Te agradecemos apagar el micrófono. Bueno, en ese ejercicio que estamos haciendo de revisar en ese momento, Viviana, ya te vamos a dar una revisión del link de asistencia. Dale tranquila, de pronto, si estás navegando a través de Google, te es más fácil hacer la apertura del link. Esos equipos de los que ustedes están hablando, ese equipo del Apolo 13, con esas dificultades que plantea el profesor Carlos, nos dan como el pie a identificar no solamente con quién quisiéramos estar, sino algo que ustedes dicen dentro de las intervenciones. ¿Qué habilidades queremos que tengan las personas que están a nuestro alrededor? Algunos fueron muy emocionales, pero otros hablaron de habilidades. ¿Qué tal si nos enfocamos en eso? ¿Qué habilidades quisiéramos que tuvieran las personas que están alrededor de nosotros en esa cápsula y bajo esas circunstancias? Los escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Profesor, sí, profe, ahí te encontramos. Ah, Mientras te bueno. conectabas, dentro de las intervenciones de los compañeros, muy válidas, les hicimos como un énfasis en qué habilidades quisieran que tuvieran las personas que están con ellos en esa cápsula bajo esas circunstancias, como para no dejar el ejercicio pues, muy quieto durante... ¿Quién sabe en dónde quedaríamos? Vamos a ver. ¿En dónde quedamos? Estábamos en la cápsula bajo unas condiciones de tantos milímetros de agua. Más arriba. ¿Más arriba? Ahí. Estamos ahí. O sea, esta diapositiva, ¿hasta dónde me escucharon? A ver, ¿qué me quiere decir? Hasta en Houston tenemos un problema. ¿Es en serio? Te fuiste mucho rato. Uy, no te lo puedo creer. O sea, llevo hablando 10 minutos solo. Más o menos. No, es en serio. ¿Cuántos minutos me fui? Sí, como 5 minuticos. Pucha. O sea, yo no les conté la historia de Apolo 13, pues. Llegamos hasta que les preguntaste quiénes quisieran que estuvieran con ellos en esa situación. Ok, vale, listo, perfecto. Entonces, les decía que es muy importante saber uno con quién quiere estar en esas situaciones. Listo, o sea, uno tiene que definir muy bien quiénes son las personas que uno quiere tener al lado para que lo acompañen en esa situación. Listo, voy a poner por aquí de una vez la conexión para que no se me descargue el computador. Bueno, ahí me escuchan, me siguen escuchando.
Sí, señor, lo escuchamos bien. Ok, listo. Entonces, es muy importante uno establecer quiénes son las personas que uno quiere que lo acompañen en ese proceso. Listo. Es definitivamente importante pensar quiénes son las personas que lo van a acompañar en ese proceso. En esta presentación vamos a ver características de los equipos de alto desempeño, habilidades de las personas que hacen parte de un equipo de alto desempeño, y esto es muy importante. Esas habilidades que vamos a ver a continuación en el resto de la presentación son habilidades propuestas por los equipos de la NASA, o sea, son las habilidades que la NASA requiere dentro de los integrantes de su equipo de trabajo para que trabajen allí, ¿cierto? Es muy importante y se van a sorprender, porque no necesariamente tiene que ver con temas de habilidades técnicas o científicas, ¿no? No necesariamente se van a sorprender porque lo que de alguna manera revisa la NASA, que quiere dentro de sus participantes de equipo de trabajo, van a ver que no necesariamente son habilidades técnicas y científicas. Lo otro es cómo evaluar al equipo de trabajo. Los equipos de trabajo hoy en día se deben evaluar. Y también hablar sobre las herramientas para el trabajo en equipos de alto desempeño y algún tipo de bibliografía. Yo les decía, pues, que más o menos el 70% de las iniciativas que se pierden, ok, las iniciativas que se acaban es por culpa del equipo de trabajo. Yo no sé si alguna vez han tenido que decir esto en los equipos de trabajo en los que hacemos parte, bien porque trabajamos en alguna empresa o bien porque tenemos nuestro propio emprendimiento, nuestro propio proceso de innovación. En fin, hacemos parte de un equipo, de un grupo de trabajo. Yo no sé si algunas veces les ha tocado decir esto, estoy desmotivado, pues llega el punto a veces en que uno no se entiende con su equipo de trabajo, no tienen las mismas prioridades, inclusive no coinciden a veces hasta en la misma metodología de trabajo, entonces uno a veces dice, no, definitivamente estoy desmotivado. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos bien. Sí. Lo escucho Bueno. bien. Otro es, él quiere imponer siempre sus ideas. Listo, digamos que no hay una cohesión interesante con respecto a qué es lo que se quiere, cuál es la motivación principal. Entonces, de alguna manera también la imposición de ideas tiene que ver también mucho con las debilidades de los equipos de trabajo. Las ideas en un equipo de trabajo no se deben imponer. Listo. Se deben trabajar, se deben indagar, se deben mirar, se deben proyectar. Lo otro, y es un tema muy común a veces en los equipos de trabajo, y es no sabemos para dónde vamos. Y esa es una de las más preocupantes, ¿cierto? Porque los equipos de trabajo siempre deben ponerse unas metas muy específicas y deben saber cómo alcanzar esas metas. Y eso se llama planeación estratégica. Una planeación estratégica flexible, con hitos cortos, con victorias tempranas, pero definitivamente tener una ruta establecida de cómo se va a alcanzar determinados hitos o hitos. Obviamente es posible que en todo el proceso hayan cambios, que es un emprendimiento, técnicamente le llamamos pivote, ¿cierto? Generalmente cuando uno crea la solución de un problema, carencia, necesidad o frustración, que piensa darle solución a esa problemática, el emprendimiento final no termina siendo el que uno pensó, pero definitivamente es porque se debe pivotar en muchas ocasiones, o sea, se debe cambiar de acuerdo a lo que el mercado le va contando a uno. Es que no nos dejan trabajar. ¿Cuándo nos dijeron eso? Es una de las tantas cosas que decimos a veces los que participamos en equipos de trabajo. Tú eras quien lo tenía que hacer, o sea, no hay unos roles definitivos, dentro de los equipos de trabajo y eso es una de las grandes deficiencias. Ahorita les voy a decir algo muy contundente. Eso era para hoy. Listo, eso es una frase fundamental y muy colombiana de los equipos de trabajo. Y lo otro es, no me comprometo, no me comprendo con él. Listo. Digamos
que esto hace parte de alguna de las cosas que uno cuando hace parte de un equipo de trabajo constantemente menciona. Ojo, es muy importante esto que les voy a decir. Listo. Cuando nos referimos a tú eras quien lo tenía que hacer, muchachos, cuando se sienten, ya quedamos en que una de las cosas más importantes cuando se van a desarrollar equipos de trabajo cuando se van a desarrollar emprendimientos, es construir un equipo inteligente de trabajo. ¿Listo? Eso es fundamental. Ojo con lo que les voy a decir a continuación para que lo anoten siempre y se vayan con que esto sea parte de su aprendizaje. Cuando constituyan equipos de trabajo para el desarrollo de ideas, inclusive para la creación de un emprendimiento, para el proceso de una innovación, cada que se sienten con alguno de sus posibles socios, sea un socio capitalista, sea un socio estratégico, sea un socio colaborativo, en fin, un coequipero, y vayan a hacer un acuerdo de socios, que eso es otra cosa que les quiero decir de manera muy contundente. Siempre, desde el principio, siempre, por muy pequeña que sea el emprendimiento, es que vamos a vender empanadas en el parque, listo, no importa. Es que vamos a constituir una empresa de resultados de ciencia, listo, perfecto. O sea, cualquiera sea la dimensión de la iniciativa empresarial, hagan un acuerdo de socios, un documento firmado por las partes, y ojalá un documento firmado por las partes y con una persona que esté verificando ese proceso. Siempre hagan un acuerdo de socios. Y ojo con lo que les voy a decir. Siempre que hagan un acuerdo de socios, hagan ese acuerdo de socios como si ustedes estuvieran negociando con su peor enemigo. ¿Sí? ¿Cómo así, Carlos? Sí, así de ese tamaño. Cuando vayan a crear cualquier... es que vamos a poner un almacén. Perfecto. Es que vamos a crear una startup. Es que vamos a crear una app. Listo, vamos a crear una app. Listo. Cualquiera sea la dimensión del negocio, hagan un acuerdo de socios. Y siéntense a negociar ese acuerdo de socios como si estuvieran negociando con su peor enemigo. Porque de ahí en adelante, muchachos, cuando ustedes deciden emprender, se vienen situaciones muy complejas, pero también se ven en situaciones muy alegres. La consecución de los resultados son muy felices, ¿cierto? Pero también se vienen situaciones en donde no van a conseguir a veces los resultados esperados. O sea, complicaciones es lo que se les espera. Obviamente, ¿qué es lo motivante de emprender? Pues que uno está trabajando en lo que le apasiona, porque esas son otras cosas que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno emprende, compañeros, uno emprende es porque se metió en un tema en el que a uno le apasiona. Listo, eso es fundamental. Si uno no se mete en un tema que le apasiona y lo hace netamente porque, pucha, necesita volverse rico de la noche a la mañana, eso no va a pasar. Listo. Entonces, pilas con eso. Acuerdo de socios, y que ese acuerdo de socios, hágase cuenta que usted es la persona que tiene al frente es su peor enemigo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa si en determinado momento tú te mueres? Listo. ¿Qué pasa si en determinado momento queremos diversificar acciones? ¿Qué pasa si en determinado momento tenemos un capital, pero esto no funcionó y necesitamos distribuirlo? Listo. Entonces, eso es muy importante. Aquí vamos a hacer un paralelo, todavía me siguen escuchando, ¿cierto? Fuerte y claro. Ok, preciso. Muy bien. Esto vamos a hacer un paralelo, listo, vamos a hacer un paralelo entre lo que son los equipos de alto desempeño y lo que son los equipos tradicionales de trabajo, ¿cierto? Cuando mencionamos equipos tradicionales de trabajo, es de la manera muy común en cómo la gente hoy en día está acostumbrada a trabajar y que de alguna manera comete ciertos errores, ¿cierto? A eso le vamos a llamar equipos tradicionales de trabajo. ¿Listo? Entonces, cosas muy importantes. Por ejemplo, los equipos de alto desempeño, si tienen preguntas, porque veo ahí sonar pues como el chat, me cuentan. Los equipos de alto desempeño, listo, sus integrantes manejan una autonomía. Hace unos 10 años yo creería que digamos que el liderazgo en los equipos de trabajo era muy diferente a cómo hoy se debe trabajar. Digamos que había un organigrama muy vertical,
¿cierto? Había un jefe por allá muy encima y todo lo que se hiciera dentro del equipo de trabajo tenía que contar con su consideración, con su permiso, ¿cierto? Hoy en día no. Hoy en día se debe tener hoy en día se debe tener una autonomía de trabajo, mientras los equipos tradicionales tienen siempre una dependencia constante. Listo. Hoy en día en los equipos de trabajo, muchachos, la gente conoce muy bien su rol, sus indicadores, sus métricas y sus objetivos. Listo. Trabaje donde trabaje, trabaje el tiempo que trabaje. Que está trabajando en Cartagena, ya está conectado, pero está consiguiendo sus resultados, sus métricas, sus indicadores. A mí no me importa. Listo. Que es que está trabajando 2 horas, pero con esas 2 horas está consiguiendo sus resultados, sus métricas y sus indicadores. Perfecto, maravilloso. Una locura. Listo. Entonces, y de la misma forma en las metodologías de trabajo. Entonces, ya cada integrante de un equipo debe saber cuáles son sus objetivos, sus métricas, sus indicadores. Trabajen de esa forma siempre, siempre. Y es que todo el equipo de trabajo conozca cuáles son las métricas. Cuando me refiero a métricas, son unas métricas que cuando uno va a emprender, se pone, bueno, ¿cómo es que nos vamos a medir? Listo. ¿Cuáles son esos hitos pequeños que tenemos que ir consiguiendo poco a poco? Entonces, eso es importante. Es que necesitamos conseguir 50 clientes en el año 2022, en el primer mes. Perfecto. Esa es una métrica. Si yo en el primer mes, en enero, el 30 de enero, yo no he conseguido esos 50 clientes, entonces yo tengo que volverme y mirar ahí qué fue lo que pasó. Entonces, equipos de alto desempeño, autonomía de trabajo. Equipos tradicionales de trabajo, dependencia constante. ¿Listo? Lo otro tiene que ver con el multifuncionalismo. Dentro de los equipos de trabajo, si bien hay personas expertas en algo específico, ¿cierto? Que fue uno de los grandes logros de Henry Ford en su momento, en el proceso por etapas, ¿cierto? Y es que una persona se dedicaba netamente a hacer algo específico y eso le rendía eficientemente. Hoy en día el tema, si bien se sigue, digamos que aprovechando de esa práctica, eso no quiere decir, ojo con lo que voy a decir, que esa persona que hace parte de ese equipo de trabajo no entienda qué es lo que hacen los demás. Esa persona debe conocer qué es lo que hacen los demás. Yo no puedo estar aislado de qué es lo que hace mi compañero porque posiblemente lo que haga mi compañero es algo que yo necesite para hacer mi trabajo. O al contrario, lo que yo hago es algo que alguien necesita para desempeñar su labor. Entonces, debe existir un multifuncionalismo. Yo debo a veces hasta saber entender y saber hacer lo que mi compañero a veces también realiza. Listo. Mientras que en los equipos tradicionales de trabajo existe un conocimiento parcial. O sea, a esto le llamamos pensamiento sistémico. Todo hace parte de todo. Un componente es necesario para el funcionamiento de algo, de un sistema. Listo, entonces yo no puedo conocer parcialmente sobre el modelo de negocio. Yo no puedo conocer parcialmente sobre la cadena de valor. Yo debo entender todo para ser parte de ese equipo de trabajo. ¿Me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, muy bien, muy claro. Ok, tengo que estar preguntando porque es que ese silencio de pronto me dejan aquí hablando otros 5 minutos solo y me desconecto. ¿Listo? Tranquilo, bueno. Que cuando nos estemos durmiendo ponemos el micrófono a todos. Listo. Procesos claros. Dentro de los equipos de trabajo se deben tener absolutamente todos los procesos claros. Eso es absolutamente fundamental. Mientras que en los equipos tradicionales de trabajo hay rutas poco claras, o sea, no se conoce como cuál es el procedimiento que se debe tener en cuenta para alcanzar los objetivos. Roles asignados. Se deben definir roles. Listo, tú te vas a encargar de esto específicamente, estos son tus indicadores, estas son tus métricas, perfecto, maravilloso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ahorita? Yo quiero que siempre que estemos hablando de estas características, estén poniéndose los zapatos de los astronautas que vivieron la situación que vivió el Apolo 13.
la autonomía del trabajo. Ustedes se imaginan una posible falta de comunicación entre la Luna y Houston. O sea, no hay comunicación. Abajo está la gente que está apoyando al equipo, pero se quedaron sin comunicación. Ellos allá tienen que tener cierta autonomía. El multifuncionalismo, o sea, ¿qué pasa si el fulanito X le da un infarto? Imagínense, le da un infarto, se muere, le pasó algo, se quedó por allá afuera, X, lo que hemos visto en todas las películas. De hecho, yo debo saber aterrizar esa nave, como sea, o debo saber cambiar la cápsula del alunizaje por la otra, en fin, todo ese tipo de cosas. Compromiso, procesos claros. Ustedes han visto que generalmente un piloto todavía sigue revisando sus manuales cuando hay una situación complicada. Todavía cogen el manual y lo revisan. Procesos claros, roles asignados, fluidez en comunicación, ¿cierto? Que cuenten con el mismo lenguaje. Cuando hablo del lenguaje, no estoy hablando si es español, si es inglés, no. Estoy hablando de una actitud comunicacional. ¿Listo? O sea, que el lenguaje o la fluidez comunicativa sea absolutamente claro. Y esta es otra de las cosas por las cuales fallan mucho las organizaciones, y es la dificultad de las comunicaciones, o la dificultad en la comunicación, por X o Y razón, porque no existen protocolos en determinados momentos, en determinadas situaciones, por ejemplo, de riesgo, ¿cierto? Entonces, tener fluidez de comunicación es importante. Retroalimentación y mejora continua. Listo. Cada vez, por eso ahorita que vamos a hablar un poquito de las metodologías de equipo de trabajo, hoy en día es importante dentro de los equipos de trabajo ponerse metas cortas. ¿Para qué? Para generar victorias tempranas. Entonces, por ejemplo, yo estoy montando una aplicación y digo, ya hicimos el primer prototipo en un PowerPoint. Ah, ¿cómo así? Sí, ah, qué maravilloso, mostrámelo. Sí, mire, tin, 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 este sería el funcionamiento, estos serían los pantallazos, estos serían los clics que la persona tendría que dar, todo ese tipo de cosas. Perfecto, listo. Y eso lo valido, que es lo que nosotros llamamos dentro de todo este proceso, que debo prototipar y validar esos prototipos. O sea, ¿cómo así? Si yo debo crear un escenario para saber si voy por buen camino o no, en lo que sea. Imagínense haciendo un postre. Vamos a ponerlo en el emprendimiento más sencillo del mundo. Va a hacer un postre. Listo. Yo creí que el tema de los postres ya estaba muy saturado, entonces dije, voy a hacer postres de frutas exóticas, frutas que generalmente la gente no conoce. Estoy mamado de los postres típicos, ¿cierto? Entonces recibí una inversión, tengo unos socios, tenemos 10 millones de pesos para hacer 2 postres, ¿cierto? Pero nunca hemos hecho el primer postre de frutas exóticas. Listo, entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo con los 10 millones de pesos, digo, tengo la capacidad de realizar, con todo, pues, contra compra de equipos y todo ese tipo de cosas, de realizar 1000 postres diarios. Vamos a poner un ejemplo, 1000 postres diarios. ¿Ustedes creen que uno, cuando va a montar un negocio de ese tipo, lo primero que hace es hacer el primer día los 1000 postres diarios? No, tenemos que hacer un prototipo. Entonces yo cojo y hago 5 muestras de cada tipo de postre y lo pongo a que la gente lo pruebe, ¿cierto? Habrá gente que diga, uy, eso está muy rico, habrá gente que diga, no, esto está muy insípido, habrá gente que diga, no, esto tiene mucho exceso de dulce, otra gente dirá, no, este no es el empaque correcto, otra gente dirá, no, esta no es la porción correcta para ese precio tan alto, en fin, todo tipo de cosas. Entonces lo que tenemos que hacer, muchachos, es hacer siempre una retroalimentación y mejora continua. O sea, en este caso, yo recojo toda la información, y esto es constantemente en los modelos de negocio y en los emprendimientos. Yo recojo esa información y corrijo y vuelvo y lanzo. Y constantemente valido, prototipo, valido, recojo y mejoro. Listo, en todas las etapas, en todos los procesos y durante todo el proceso del emprendimiento. Listo. Por ejemplo, en los equipos tradicionales de trabajo se generan hitos demasiado largos, o sea, metas demasiado largas, y uno 2 años tratando de cumplir una métrica, pues, o un indicador, un objetivo, no. Se desmotiva al equipo, Carlos, todo ese tipo de cosas. Hola. Carlos Andrés, me disculpas. ¿Tú dijiste metas cortas para qué?
Metas Para cortas, resultado lejano. perdón. Tú dijiste, ¿cuál fue la palabra cuando hablaste sobre las metas cortas? Victorias tempranas, metas cortas, validación, métricas, no sé, cualquiera de esas. El caso es el siguiente. Yo debo ponerme, digamos que hitos, a esas metas les llamamos hitos, digamos que sean cortos y que pueda rápidamente corregirse en el proceso. ¿Qué pasa cuando yo pongo una meta demasiado amplia en el tiempo? Y es que voy a tener que esperar todo ese tiempo, digamos que para saber si estoy sobre buen camino. No, vaya, construya obviamente su emprendimiento, pero vaya obviamente poniéndose metas cortas que generen victorias tempranas. Entonces, el ejemplo de voy a hacer una aplicación, pero lo primero que tengo es que diseñar esa aplicación en algo, lo voy a diseñar en PowerPoint, listo, que me permita a mí analizar cuáles serían los pantallazos por los cuales tiene que pasar esa persona. Voy a hacer una aplicación para un gimnasio X, listo. Entonces, ¿cuáles son los pantallazos que esa persona tiene que pasar para, pues, para que resulte la aplicación? Entonces yo hago un PowerPoint, diseño todo, y eso lo valido con personas. Y digo, ¿crees que esta es la forma correcta? Entonces muchas personas empezarán a decir, eso le llamamos validación. Esto, no, yo creo que este no es el pantallazo correcto, yo creo que este botón tendría que ir aquí, o este pantallazo tendría que tener estos aspectos, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante la retroalimentación y mejora continua en los procesos de emprendimiento. Los hitos largos, no verificables y medibles hacen parte de los equipos tradicionales de trabajo. Listo, cosas que no se puedan medir, metas que no se puedan medir y que no se puedan verificar son muy complejos en un equipo de trabajo. La autocorrección, la autocrítica es fundamental, y la confianza y la responsabilidad. Listo. Hay personas a veces en los equipos de trabajo que temen decir cosas. No, el equipo de trabajo está esperando a que usted se exprese, obviamente con toda la asertividad del mundo, ¿cierto? Sin ser petulantes, sin ser egocéntricos, sin ser groseros. Uno en los equipos de trabajo tiene que decir las cosas en el momento oportuno. Algo que alguien no diga en un momento oportuno puede convertirse en un error que más adelante no se pueda solucionar fácil. Listo. Y es muy importante que en los equipos de alto desempeño haya una horizontalidad de trabajo, no una verticalidad. O sea, los equipos de trabajo donde se evidencian mucho los jefes, los poderosos, no funcionan. No funcionan. Listo. Entonces, por eso es muy importante que en los equipos de trabajo exista cierta horizontalidad, o sea, que sea muy horizontal, o sea, que todos tengan las mismas responsabilidades o la misma responsabilidad, la misma misión, la misma motivación. Listo. Y hoy en día ese es el tipo de equipos de trabajo que funcionan en la actualidad. Listo, esos equipos que anteriormente es usted es el jefe, usted es el jefe de los jefes, usted es el jefe del jefe del jefe. Eso así hoy en día no funciona de la manera más correcta posible. Existen líderes, obviamente, quienes guían cuáles son los objetivos, pero se debe trabajar de una manera muy horizontal. Listo. Ahora sí, llegamos a las habilidades propuestas por la NASA para la conformación de sus equipos de trabajo. Y miren que se van a sorprender. Uno diría, no, son las habilidades científicas, las habilidades técnico-científicas, la inteligencia o el coeficiente intelectual de las personas que hacen parte de estas misiones. No, miren que todas estas características, muchachos, compañeros, señoras, señores, emprendedores, son lo que nosotros denominamos hoy en día habilidades blandas. Listo. Obviamente, si la persona está ahí es porque conoce sobre su labor técnica. Contratamos un financiero, listo, pues esa persona está ahí, pues obviamente porque conoce y es muy hábil en temas de finanzas. Pero las habilidades que más busca la NASA hoy en día son este tipo de cosas. Recuerden que estamos en el espacio, estamos en la luna, estamos en una nave, estamos embaladísimos porque no sabemos cómo devolvernos para la Tierra. Y en la Tierra nos esperan los hijos, las esposas, los esposos, los novios, las novias, los perros, los gatos, nos esperan todos. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestros seres queridos. Listo, y estamos allá.
y en estos momentos no sabemos cómo volver. Obviamente cada una de esas personas o cada uno de nosotros conoce de manera técnica qué es lo que tenemos que realizar. Listo. Entonces, una de esas primeras características mencionamos es el carácter optimista. Imagínense uno estar allá arriba con una persona bien negativa, con una persona que diga, no, aquí no hay nada que hacer, vamos a morir, pues pucha, aquí ya olvídense, despídanse, que aquí ya nos quedamos. No, una persona con carácter optimista, ¿cierto? Sin que deje de ver los posibles riesgos. Confianza en sí mismo, ¿cierto? Una persona que sepa que si va a hacer ese viaje, si va a hacer la misión, es porque tiene una confianza en sí mismo. Cree en lo que sabe, cree en lo que es y cree en su equipo de trabajo. Responsable de su suerte, que eso es muy importante, ¿cierto? A veces, esto en psicología, yo no sé si por aquí hay algún psicólogo, le llamamos, se me olvidó el término. Bueno, el caso es que hay muchas personas dentro de los equipos de trabajo que siempre están buscando quién fue el culpable. ¿Listo? Mientras que las personas que hacen parte de un equipo de trabajo de alto rendimiento siempre tienen una autocrítica y siempre están diciendo, venga, que es que este fue mi error, o esto fue un error compartido, o esto es un suceso de errores. Entonces, uno dentro de ese equipo de trabajo, lo dice la NASA, tiene que ser responsable de su suerte. ¿Listo? Eso en psicología le llama locus de control interno y locus de control externo. Los que tienen locus de control externo son personas que tienden a buscar los responsables alrededor y no en su propia persona. Tranquilidad ante la incertidumbre. Si alguien es emprendedor acá, sabe que la incertidumbre es una situación constante, ¿cierto? Quienes han emprendido saben que esto hace parte del diario, de la parte cotidiana, ¿listo? Y es la incertidumbre. Vamos a tener incertidumbre, los emprendedores tienen incertidumbre todos los días, eso no quiere decir que no sean controlables, ¿cierto? Y que se debe tener tranquilidad ante esas situaciones. Imagínense unas personas allá que no tengan tranquilidad ante semejante incertidumbre. Imaginen que en ese momento ellos, estas personas se hayan bloqueado y hayan dicho, fue pucha, no sabemos qué hacer. ¿Listo? Coraje. El coraje no es ausencia del miedo. Todos en determinado momento hemos sentido miedo. El coraje es eso que nos ayuda a tener un carácter necesario para salir adelante, aún teniendo miedo. Tener miedo no es el problema es no tener el coraje para afrontar ese miedo. ¿Listo? Y disposición al trabajo en equipo, que es prácticamente lo que resume todo este tema. ¿Listo? Con unas buenas normas, con unas buenas reglas que se establezcan dentro del equipo de trabajo, responsabilidades y todo lo que hemos ya mencionado. Dentro de todos estos procesos hay una competencia que le llamamos inteligencia social. ¿Listo? Y la inteligencia social tiene que ver con tres cosas: relaciones estratégicas, creación de redes sociales y creación de equipos inteligentes. Estas fotos que ustedes ven en estos momentos fue cuando el Apolo 13 estaba en esos momentos en esa situación compleja y todos, tanto allá como en tierra, estaban tratando de resolver esa situación para que ellos pudieran volver. Relaciones estratégicas, muchachos, cuando hablamos de inteligencia social, tenemos que tener muy en cuenta que uno debe saberse relacionar. Nosotros a veces no somos inteligentes socialmente, o sea, cuando estamos queriendo construir un equipo de trabajo, no buscamos esas relaciones estratégicas. Todas las relaciones deben ser interesadas, toda relación debe tener un interés. ¿Listo? Entonces uno debe saberse aliar y durante la vida de un emprendedor las relaciones son fundamentales. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿O qué tipo de relación es la que yo debo buscar? ¿Listo? Eso es fundamental. Porque a veces los emprendedores se encierran y dicen, yo esto lo saco solo. No, un emprendimiento nunca en su vida lo va a sacar solo. Necesita de proveedores, necesita de clientes, necesita de aliados, necesita de partners, ¿cierto? Entonces,
construyan esas relaciones estratégicas, pero relaciones que ustedes sepan que les van a servir para sacar ese emprendimiento adelante, esa idea adelante. Eso es fundamental y esto funciona también cuando uno está trabajando en una organización. Listo, cree relaciones estratégicas. Usted no se, como emprendedor, usted no se puede acostar un solo día sin haber creado una relación estratégica. Que usted diga, pucha, me voy a acostar sin haber creado una relación estratégica, eso es un riesgo. Listo. Creación de redes sociales. Yo sé que cuando uno menciona en estos temas, redes sociales, ustedes se imaginan Facebook, LinkedIn, Instagram, en fin, todas las redes sociales que existan. La teoría de la creación de las redes sociales está inventada hace 80 años en teoría. Hace miles de años como acción, pero en teoría como ciencia está creada hace mucho rato. La teoría del actor red. Listo, y es, bueno, ¿qué tipo de relaciones debo buscar yo que me van a ayudar a impulsar mi emprendimiento? Y eso es una red social, crear redes sociales. Es que yo estoy en el tema del emprendimiento deportivo, en el emprendimiento de venta de artículos de indumentarias deportivas. Bueno, hermano o bueno, hermana, listo. Entonces, ¿quiénes ustedes debe atraer a esa red que usted está construyendo? Listo. Obviamente las plataformas hoy en día son una herramienta que facilita ese tema, pero usted debe crear obviamente sus redes sociales. No hablo de plataformas, hablo de a quién debo conocer y atraer para yo estar constantemente en comunicación con ellos y a veces inclusive solucionar problemas. Y obviamente la creación de equipos inteligentes de trabajo. Yo que soy profesor a veces me cuestiono cómo los estudiantes crean equipos de trabajo. Los estudiantes hoy en día crean equipos de trabajo de la siguiente forma. Dice el profesor, bueno muchachos, vamos a realizar un proyecto, necesito que ustedes armen equipos de trabajo para cumplir con esta situación. Entonces uno mira al lado y lo primero que ve es al parcero, ¿cierto? Al parcero de toda la vida. Entonces uno dice, uno debe mirarlo y analizar, ¿será que este tiene las habilidades necesarias para cumplir con el proyecto? Si sí, maravilloso, es mi mejor amigo, es mi compañero y lo atraigo a mi equipo de trabajo. Si no, olvídense, dígale, mano, usted es muy parcero, chica, usted es muy amiga mía, pero para este proyecto yo necesito otro tipo de competencias. Así de sencillo. Listo. Por eso es que muchas veces fracasan los equipos de trabajo. En administración, compañeros, hay un dicho muy importante y dice, nunca contrates a quien no puedes echar. Nunca contrates a quien no puedes echar. Entonces muchas veces uno cuando está creando sus emprendimientos, y le voy a dar este puestico, le voy a dar este carguito, esta responsabilidad al cuñado, al hermano de mi novia, porque es que él está desempleado. Vaya, échelo luego, porque no cumple con las expectativas, se le vuelve un problema. Nunca contrates a quien no puede echar. Aquí no puedes echar. Eso no quiere decir que uno no pueda trabajar con familiares, uno sí puede trabajar con familiares, pero aún así con un familiar uno se debe sentar a negociar como si estuviera negociando con su peor enemigo. ¿Cómo se evalúan equipos de trabajo? Vamos a pasar rápido por aquí porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Existen formas de evaluar equipos de trabajo, ¿cierto? Y esto es evaluable, ¿cierto? De manera con números, ¿cierto? Entonces, visión de futuro compartida, dele un valor a eso, ¿cierto? ¿Qué tanto los equipos de trabajo están compartiendo esa visión a futuro? ¿O hay desconexiones? ¿O no se ponen de acuerdo? Esto debe pasar antes de la conformación del equipo de trabajo y es decir, venga, ¿hasta dónde queremos llegar? Si esa visión de futuro compartida es, bueno, listo, perfecto, compartimos la misma situación, agrupémonos. Fase de maduración del equipo. ¿En qué fase de maduración del equipo está? ¿Cierto? ¿Hay cohesión? ¿No hay cohesión? ¿Todavía hay deficiencias? ¿No encontramos la persona adecuada para? Listo. La escala de valores es muy importante. Cuenta el equipo de trabajo con los mismos valores que se quiere. Eso se llama la filosofía organizacional. Todos deben estar de acuerdo con esa filosofía institucional. Y esos valores que esa persona tiene, ¿cierto? Cumple con eso. O es esa persona que le gusta la trampa, o es esa persona que le gusta agrandar los números, o es esa persona que dice mentiras constantemente. Capacidades de relacionamiento.
A veces las mamás son felices porque sus hijos son súper hábiles en temas de matemáticas, ¿cierto? Ah, no, mi hijo saca 5 en matemáticas, mi hijo saca 5 en matemáticas, se mantiene encerrado en su cuarto estudiando matemáticas. Esa persona, ese niño que es súper hábil para las matemáticas, que se mantiene encerrado en su cuarto estudiando matemáticas, va a tener un problema, no va a saber relacionarse en un futuro. Y yo diría que hoy en día es más importante saberse relacionar que saber de matemáticas. Así de sencillo, pues es mi teoría. Competencia de liderazgo, amplitud perceptual, que esto es una condición fundamental. Y es qué tanto tiene amplitud perceptual esa persona. Amplitud perceptual son esas personas que tienen la capacidad de ver más allá de su entorno, que son esas personas que están preguntando el por qué siempre, no dejan esa etapa del niño de estar preguntándose y por qué, y por qué, y por qué, y esto por qué pasa. Eso es muy importante. ¿Listo? Si me están haciendo preguntitas o algo, me avisan. Gestión del tiempo es una competencia fundamental y algo que se tiene que evaluar. Hoy en día la gestión del tiempo es necesario. Hoy en día tenemos 1000 cosas, ¿cierto? Entonces es importante también. Gestión de las tareas. Hoy se debe saber trabajar en equipo y saber cumplir con las tareas, porque ahorita les voy a mostrar una metodología en ese tema. Un grupo mentorable, o sea, ¿qué significa un grupo mentorable? A veces los emprendedores son muy egocéntricos y no les gusta que un mentor le diga las cosas. Hay un micrófono abierto y por favor lo cierran. Entonces, el grupo debe ser mentorable, o sea, se debe dejar guiar, se debe dejar llevar, se debe dejar llevar por personas que hayan cometido errores y que les digan, vea, no cometan ese error, tal cosa. Hay palabras, hay veces que a uno le dicen no, que son muy interesantes, y hay otras veces que le dicen no, que no son tan interesantes, pero el equipo debe dejarse a llevar. Proactividad. Digamos que siempre hemos hablado de proactividad. El equipo muestra iniciativa para gestionar información, contactos relevantes para su proceso. Debemos ser definitivamente proactivos y esto se puede evaluar. Esto generalmente genera unos resultados cuantitativos que el equipo de trabajo dice, bueno, estamos aquí, tenemos esto no lo tenemos que trabajar en esto. Muchachos, chicas, chicos, emprendedores, emprendedoras, por favor, traten siempre de evaluar sus equipos, de retroalimentarse constantemente, de saber en dónde están y para dónde van. Es fundamental. Esto no lo estamos inventando aquí por capricho. Esto no dijo nadie, ay, sí, pues trabajemos en equipo, pero ahí nos vamos yendo. No, trabajemos en equipo, conformemos equipos inteligentes de trabajo y siempre estemos retroalimentándonos constantemente. Hoy en día hay unas herramientas súper importantes en temas de trabajo en equipo y de cómo conseguir procesos de una manera más práctica, más sencilla, más interesante y más ágil. Y a todo eso hoy en día le llamamos el agilismo, que hay diferentes técnicas del agilismo. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Pero prácticamente el agilismo tiene que ver con planteamiento, el diseño, el desarrollo, probar lo que yo les decía ahorita, siempre estén constantemente validando, validan y corrijan, probar, habilitar, revisar y lanzar. Constantemente. Una aplicación, Facebook nunca queda quieto, Facebook no fue inventado y dijo, no, dejémoslo ahí. No, Facebook, ustedes ven que Facebook constantemente está generando cosas, o el mismo Instagram, o el mismo WhatsApp. Ah, es que ya se puede más de tanto, es que ya se puede el chulo, tal cosa. Siempre están mirando qué es lo que necesita el cliente, cuáles son las problemáticas del cliente y tratando de mejorar constantemente su producto. Hay dos, hoy en día, metodologías muy interesantes para el trabajo en equipos de trabajo. Una de ellas es el Scrum y el otro es la metodología Kanban. No Canvas, para los que de alguna manera han visto la metodología o la herramienta Canvas. No, a este le llamamos Kanban. ¿Listo? El Scrum, digamos que si bien hoy en día es una metodología muy utilizada en los equipos de trabajo de diseño de software, de todo ese tipo de cosas, hoy en día se está aplicando para todos los equipos de trabajo. La metodología Scrum utiliza dentro de equipos que manejan proyectos complejos, es decir, se trata de una metodología de trabajo ágil,
que tiene como finalidad la entrega de valor en periodos cortos de tiempo, y para ello se basa en 3 pilares: la transparencia, la inspección y la adaptación. Listo, yo soy transparente con mi cliente, necesito que él conozca en qué vamos y que él sea transparente conmigo también para saber qué necesita. La inspección constante, o sea, estar revisando y corrigiendo, validando y corrigiendo. Listo, muy rápido y de manera muy eficiente. Y la adaptación, o sea, la capacidad de corregir eso que yo necesito hacer para que mi cliente quede feliz. Y la metodología Kanban, que esta sí, pues, las dos la puede utilizar cualquiera dentro de su equipo de trabajo, pero esta es fundamental porque tiene que ver con un tema de asignación de tareas y el cumplimiento de tareas. Kanban es una de las llamadas metodologías ágiles, aquellas que buscan gestionar de manera generalizada cómo se van completando tareas. Kanban es una palabra japonesa que compone de 2 partes: Kan, que significa visual, Ban, que hace referencia a tarjeta. Entonces, dividan un tablero o su computador en una hoja de Word o en Excel o un tablero que ustedes tengan en la oficina, listo, y lo dividen en 3, listo. Y la primera hilerita tendrá que ver con tareas para desarrollar, la segunda, tareas en proceso, y la tercera, tareas listas. Siempre administren ese tablero para que su equipo de trabajo sepa en dónde va, por qué no está en proceso, por qué no se ha finalizado, o si ya finalizó, entonces arrancar con el nuevo proceso. Muchachos, ¿alguna bibliografía, emprendedores y emprendedoras, alguna bibliografía fundamental? Hay cientos, yo diría, de libros que tienen que ver con temas de emprendimiento, pero este específicamente habla sobre equipos de trabajo. Este es Lo que viene, un libro súper interesante de Brandon Stone. Aquí nos cuentan la historia, básicamente, de cómo los equipos de emprendimiento de Uber y de Airbnb sacaron adelante sus proyectos a pesar de tantos inconvenientes, y cómo en equipo de trabajo lograron y siguen logrando hoy en día solucionar un montón de dificultades. El método Lean Startup, ¿cierto?, de Eric Ries. Yo diría que esto es una de las Biblias de los emprendedores. Aquí nos enseñan a cómo utilizar el método Lean, que también se puede considerar como agilismo, el método Lean para el desarrollo de emprendimientos. ¿Listo? Y básicamente está resumido en lo que yo les decía: probar, ensayar, hacer, probar, ensayar y corregir, y volver a mostrarle al cliente. Buenos equipos de proyectos imbatibles. Este es muy interesante, pues lo vi hace ratico, se llama El Club de las 5 de la mañana, pues se los recomiendo porque es muy interesante. Y obviamente pues algunas películas que nos inspiran: Invictus, una historia muy interesante de trabajo en equipo; 300, que hace parte de una historieta muy, muy buena, muy, muy alentadora, de cómo un equipo reducido fue capaz de vencer un gran ejército. Y obviamente, digamos que el hilo conductor de esta historia, de esta conferencia, de esta charlita, que definitivamente es Apolo 13, una historia viejita, pero digamos que muy inspiradora, aún muy actual. Se la pueden ver, creo que hasta en Netflix, si no en alguna plataforma todavía la pueden encontrar. Compañeros, muchas gracias al SENA, muchas gracias a la Alcaldía de Medellín, muchas gracias pues a los participantes por haberme escuchado. Ahora sí, si tienen algunas dudas, estoy muy pendiente. Carlos, muchas gracias por dedicar el espacio a compartir este conocimiento con todos los emprendedores de Itagüí. Que la verdad, este proceso de generación de equipos es un proceso difícil para muchos, sobre todo cuando se está arrancando, y los tips que acabas de presentar, porque sabemos que es un ejercicio más a profundidad, les puede servir mucho. Les decimos entonces, si nos levantan la manito, por acá están hablando, bueno, Geraldine Pavia dice: muchas gracias a usted, al profesor Carlos, es un tesoro todo su conocimiento. Muchas gracias. Mientras
por acá tenemos algunos asistentes. Yo aquí levanto la mano. Por ahí está como Carlos Andrés Villa. Sí, tiene la mano levantada. Carlos Andrés, bien puedas. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, yo, teniendo pues en cuenta que tenemos que tomar pues el mayor número de decisiones acertadas Sí. y teniendo pues en cuenta o sea, al escuerpo de los colaboradores del equipo de trabajo, o sea, yo pienso que si un colaborador es feliz, va a mejorar su productividad, va a mejorar su disposición, su creatividad, todos estos aspectos y actitudes. Entonces, ¿qué tanto debo mirar yo cómo lleva su estilo de vida? O sea, ¿qué tanto debo yo mirar cómo lleva su vida fuera de la empresa? O si debo tener esto en cuenta dentro de las políticas de la empresa. O si como empresa yo debo de contribuir a ayudar a mejorar el estilo de vida pues, de los colaboradores. No pues que le va a regalar un carro, pero digamos, por ejemplo, capacitaciones para que su parte emocional esté mejor o todas estas cosas. O sea, ¿cómo debo yo abordar todas estas cosas? Esa es mi pregunta. Carlos, vos tocas un tema muy importante. Hoy en día, inclusive, hay empresas que se dedican a capacitar a las empresas en felicidad, cómo hacer a sus empleados más felices. Y una cosa de la que muchas empresas en un momento se olvidaron y que obviamente, o gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, hoy en día están recapacitando. Y es, bueno, un empleado feliz es más productivo, definitivamente, 1000 veces. Eso ya está pues científicamente comprobado que un empleado feliz con unos buenos líderes es absolutamente más productivo, ¿cierto? Entonces, obviamente, sin rayar, sin pasar el límite que puede ser una línea muy delgada entre la privacidad y la intimidad del ser, listo, obviamente uno debe constantemente ayudar a que ese colaborador y ese coequipero, listo, esté, digamos, de alguna manera alineada a los valores de la organización. Eso es fundamental. Yo debo considerar que si quiero, y esto no solamente es del empleador, esto es también parte del empleado o del coequipero, si lo vamos a llamar de esa forma, ¿cierto? Del colaborador. El colaborador también debe asumir si la empresa para la que va a trabajar cumple con su filosofía de vida. Eso es una cosa como muy rara, y es decir, porque uno en este país, el primer empleo que le ofrezcan, lo agarra. Pues claro, pues, ¿cómo no? Si bien complicados que estamos de empleo. Pero uno también debe revisar si esa filosofía y si esos valores institucionales también van con uno. Esto es todo de un lado para otro. Entonces, obviamente la organización, la empresa o el emprendimiento que estén construyendo, obviamente debe tratar de que su equipo de trabajo sea feliz. ¿Y cómo hacerlo feliz? Pues obviamente capacitándolo. Yo me leí una historia, un libro hace mucho tiempo que se llama Gone Home. Y para ahí está el video, búsquenlo, se llama Gone Home. Habla de la teoría del castor, de la ardilla y de las aves, ¿cierto? De las garzas, bueno, de esas. Pero en fin, lo que el tipo decía, para usted mantener a un empleado feliz, dele 3 cosas. Dele adecuadas herramientas de trabajo, o sea, que ese empleado cuente con todas las herramientas necesarias de trabajo. ¿Listo? Felicitaciones constantes, o sea, que el empleado se sienta constantemente felicitado por sus acciones, o sea, que les haga reconocimiento, obviamente. Y obviamente plata contante y sonante. Eso es fundamental. Obviamente, muchachos, les voy a decir una cosa. La realidad en los emprendimientos es distinta a cuando se habla de empresas grandes, ¿cierto? Y es que en los emprendimientos muchas veces le toca hacer soy la que barre, soy la que me pago, soy la que hace las vueltas, todo ese tipo de cosas. En un principio los equipos de trabajo son muy reducidos, pero ese coequipero trate de que cumpla con las mismas aspiraciones que usted tiene y obviamente traten de ser felices en todo proceso y que en un futuro lo que usted está haciendo por su coequipero o por sus colaboradores ayude a que esas personas sean felices. Obviamente existe una línea muy delgada en lo que es la parte íntima. Usted no debe traspasar nunca en la vida
la intimidad de su colaborador, por muy amigo que sea, ¿cierto? Y hay ciertas situaciones que a la empresa deben llegar hasta tal punto. Trate que su empleado tenga capacitación, sea feliz, que tenga una vida sana y que esté alineado con las políticas de la empresa. Listo. Si esa intimidad no tiene interferencia con las políticas empresariales y con los resultados empresariales, eso hace parte de él. Súper, muchas gracias. Con mucho gusto. Espero haber, pues, haberte dado respuesta. No sé si existen ahí en el chat o alguna otra persona quiera alzar la manito. Yo tengo una inquietud. Buenos días. Y Buenos gracias por la días. exposición. Estuvo muy interesante. Es la Sí. siguiente. Si dentro de la empresa identificamos un talento, o sea, unas habilidades para hacer cosas, pero la actitud de la persona no es la adecuada, pero a mí me sirve su resultado, su producto, que es por lo que le pago, pero su actitud deja mucho que desear. ¿Cómo debería manejar esa situación? El problema es que yo no soy experto en comportamiento humano, o sea, yo no soy psicólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, pero si nos fuéramos a ver las conclusiones de este proceso, las habilidades blandas son más importantes hoy en día que las técnicas y las científicas. O sea, miren lo que expone la NASA, y es la NASA, listo, lo que busca la NASA en sus coequiperos. Y todo tiene que ver básicamente con habilidades blandas, una buena actitud, un positivismo, listo. O sea, son cosas que se aprenden en la formación o en la educación, pero no en una capacitación, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este momento, para el bienestar de una organización, a veces es más importante la actitud que el conocimiento técnico de la persona. Pues ese es mi parecer. Uno trabajar con una persona con una mala actitud es la cosa más desastrosa del mundo. Y lo podemos unir con la pregunta anterior, y es unas personas en un equipo de trabajo con una mala actitud no hacen equipos felices, ni hacen equipos inteligentes. Recuerden lo importante, y es, obviamente, yo tratar de trabajar con los mejores, definitivamente. Pero eso, trabajar con los mejores, significa, bueno, yo debo ser una persona íntegra, y es tener, obviamente, ser una buena persona, tener una muy buena actitud, pero también, obviamente, tener las habilidades técnicas. Pero yo creo que lo uno supera lo otro. Y es una persona con una mala actitud, todo se va a volver incontrolable, se va a volver intrabajable, se va a volver insostenible. Listo. Entonces, si uno puede lograr que esa persona cambie de actitud y hacerle ver que es indispensable, pues obviamente sería mejor. Hay personas que no pueden trabajar en equipo, y hay proyectos para ellos, hay actividades para esas personas que se les dificulta trabajar en equipo. Lo importante de un líder es entiéndalo, compréndalo y pónganlo a trabajar en el puesto o en el cargo correcto o en el rol adecuado. Esto es, que no implique mucho, digamos que esa gran integración con las otras personas. Esto podría sonar raro e incongruente, pero hay personas que definitivamente no fueron preparadas para trabajar en equipo. Por eso es muy importante que en la educación y en estos procesos nos demos cuenta de la importancia de ese tema, porque parecería ser muy obvio. Y yo creo que la gente a veces está cansada de hablar de equipo de trabajo. Ay, sí, es que la diferencia entre los equipos de trabajo y los grupos de trabajo, y van a capacitaciones constantes sobre equipos de trabajo, pero lo importante es que esto se nos meta en la cabeza y que creamos que definitivamente sí es algo fundamental. Listo. Por eso les decía, usted se tiene que aliar con las personas adecuadas en toda su vida, en los equipos de la universidad, en los equipos de trabajo. Obviamente, cuando a uno lo llaman a trabajar a una empresa, listo, uno no escoge el equipo, a uno le dicen, vea, este es su compañero, pero por eso debemos empezar a educar a las personas desde el principio sobre la importancia de trabajar en equipo.
que en eso, por ejemplo, culturas como las del Japón, las culturas de ese tipo, nos llevan años luz. Además, culturalmente, históricamente, todo lo que han vivido, las guerras, las destrucciones, ¿cómo se han parado ellos? A punta de trabajo en equipo. ¿Listo? Bien, Carlos. Y mi siguiente intervención es, tú hablaste de hacer acuerdos con socios, inversionistas, aliados, grupos de trabajo. Pero lo que no me queda claro, y te pido un ejemplo, es, en este momento estamos haciendo una alianza con una empresa con la que nos complementamos en la prestación de un servicio. ¿Cómo puedo tratar como un enemigo en el acuerdo si él complementa mis debilidades? ¿Cómo deberías redactar esos puntos como si fuera mi enemigo? Sí, ese concepto es un decir, ¿cierto? En sentarse a negociar como si fuera una parte enemiga. Obviamente, cuando uno está construyendo un equipo de trabajo y sabe que esa persona lo complementa a uno, el problema es que en las etapas felices todos nos entendemos. Cuando llegan las etapas que no son tan felices, digamos que ahí es cuando la gente no sabe para dónde coger. Cuando me refiero a ese término, me refiero es que las cosas queden absolutamente claras. De pronto el término enemigo es digamos que muy brusco, por decirlo de esa manera, pero es básicamente que cuando yo esté negociando con una organización, con un nuevo socio, hasta con un cliente, siéntese a decir que las cosas son muy claras. Por ejemplo, yo elaboro relojes, ¿cierto? Yo decir, vea, este reloj tiene una durabilidad de tanto tiempo, ¿cierto? En esa negociación que usted esté diciendo, póngale claro las cosas. Cuando uno está haciendo una negociación con una empresa, porque la va a incluir dentro de un proyecto, que todos los roles, todas las situaciones complejas, todas las dificultades se presenten, tengan su mapa de riesgos. O sea, ¿qué hacer si pasa esta situación? Que ya esté absolutamente claro. Todas las empresas deberían y todos los acuerdos de socios deberían tener un mapa de riesgos. ¿Qué pasa si al año no conseguimos las metas? ¿Qué pasa si yo me muero? ¿A quién le quedan esas acciones? ¿Qué pasa si no se cumple o si hay una catástrofe de la naturaleza? Cosas de esas situaciones deben estar absolutamente claros en todo tipo de negociación que se firme, ¿cierto? Siéntese a mirar todas las situaciones riesgosas, inclusive hasta las situaciones positivas. Bueno, ¿qué pasa si logramos ya tener, que eso obviamente está dentro de un acuerdo de socios, tener este tipo de ventas, por ejemplo? Listo. ¿Cuándo vamos a hacer la primera ronda de inversión si nos lo solicitan? En fin, todo ese tipo de cosas. Cuando me refiero a esas, siéntese como si se estuviera sentando con su peor enemigo, que eso fue una enseñanza muy importante de un grupo de emprendedores que alguna vez invitamos a la universidad, y es que dejen un documento, no en la cabeza ni en ninguna parte, en un documento que todos firmen qué pasaría en determinada circunstancia. Bueno, yo no sé si tenemos más tiempo para más preguntas, ya nos dirán nuestros moderadores. Bueno, Carlos, mientras ya imaginamos pues que muchos de los asistentes tienen actividades pendientes, nosotros generalmente damos el espacio hasta las 10 de la mañana, así que vamos a revisar unas manitos levantadas pues por acá para que vayamos como concluyendo las ideas, y con el permiso tuyo le voy a decir a los asistentes que por favor no se les olvide registrar la asistencia y calificar el proceso de formación que tuvimos el día de hoy. La asistencia es muy importante porque allí se les envían entonces las memorias de cada una de las actividades que hemos hecho cada 8 días. Estamos en deuda de 2 jueves de emprendimiento que no los hemos
montado en la plataforma, pero ya Sara les va a hacer el envío de cada una de las informaciones. De nuevo, agradeciéndote por el espacio que nos estás regalando para hablar de equipos de trabajo. La Alcaldía de Itagüí y el SENA, en serio que valoran mucho este tipo de ejercicio. ¿Quién entonces por acá había visto una manito alzada o quién más quiere participar en las conclusiones o preguntas sobre este tema tan importante? Niño, ¿qué tiene alcohol? ¿Eso es alcohol? Gracias. Bueno, perdón que por acá pensé que iba a hablar Luz Kirama. Luz Kirama, ¿vas a hablar o tienes el micrófono abierto? Tiene el micrófono abierto, Luz Kirama. Listo. Bueno, profe, yo creo que quedamos así. Yo imagino que algunas personas tímidas nos harán llegar alguna inquietud y a través de Juan Carlos te estaremos molestando, pero Claro que sí. agradecemos mucho la participación en este encuentro, en este jueves de emprendimiento. La verdad es que para los emprendedores de Itagüí es muy importante este tipo de ejercicio. Finalmente, a todos los participantes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y los esperamos dentro de 8 días con una charla más para que sigamos fortaleciendo nuestras ideas de negocio y para que sigamos haciendo equipos innovadores. Muchas gracias, profesor Carlos. No, a ustedes por la invitación, al SENA, a la Alcaldía de Itagüí, muchas gracias por la invitación. Espero pues que les haya quedado por lo menos en la práctica algunos aprendizajes significativos en temas de equipos de trabajo. Pueden ser que eso son cosas que se digan constantemente, pero lo importante es entrar en acción y reflexionar sobre cada uno de estos puntos. Muchas gracias y hasta luego, hasta una próxima. Un feliz día para todos, profesor, hasta luego, y a Sara, que nos estuvo acompañando muy activa desde el SENA. Muchas gracias al SENA por estos espacios que nos permiten entonces formarnos un poco más. Un feliz día a todos y les recordamos, asistencia y evaluación son fundamentales para nosotros seguir creciendo en nuestros procesos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el conocimiento. Gracias, Joana.